predicando en Samaria. Diga conmigo, predicando en Samaria. Recuerde cómo estaba hablando mucho acerca del evangelismo y vamos a continuar, hermano, con esa línea tan preciosa. Así que vamos a ir directamente a este tema, predicando en Samaria. Y voy a leerle, hermano, los primeros versículos, del versículo número 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos, del 4 al 8, donde dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra, Señor. En esta mañana te exaltamos, te glorificamos, declaramos tu grandeza, tu poder, tu autoridad. Bendito sea tu nombre para siempre. Te damos honra y gloria y te pedimos, Señor, que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nosotros el día de hoy, y que esta palabra sea ungida, Señor, por ese poder maravilloso, oh Dios, y llegue al corazón y la vida de cada uno de nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos unidos decimos amén. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Cuando hablamos del capítulo número 8 del libro de los Hechos, vamos a empezar primeramente, ¿verdad?, para ir entrando, ¿verdad?, en este tema tan precioso, acerca de la persecución que Saulo de Tarso establece, ¿verdad?, en la ciudad, hermano, de Jerusalén, en donde empieza a perseguir a todos aquellos hermanos que estaban reunidos en la iglesia en Jerusalén, los que habían sido alcanzados, los que habían aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, pero que para el apóstol Pablo le parecía que era un desafío que estaban llevando a cabo, porque creía que estaban en contra, hermano, de la tradición judaica, que estaban en contra de la ley, y por lo tanto inició una persecución tremenda, matando primeramente a Esteban, el cual, verdad, era un hombre, verdad, que se había escogido, verdad, de los 6 que se mencionan en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en donde se levantaron estas personas llenas del Espíritu Santo, verdad, para servir a las mesas. Entre ellos también estaba Felipe y otros más, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, fueron seleccionados para el mismo trabajo. Pero estos dos, hermanos, Esteban y Felipe, son los que más, ¿verdad?, sobresalieron en las partes que la Escritura nos menciona. Así que cuando hablamos de esta iglesia, pues la iglesia, hermano, había crecido tremendamente. Imagínense que en un solo mensaje, verdad, del apóstol Pedro alcanzó a 3,000 y en el otro 5,000, así que estamos hablando ya de 8,000, más aparte todas las demás personas que habían creído cuando habían mirado a esta iglesia, verdad, reunirse y cómo convivían y de qué manera se relacionaban. Así que había poder en la iglesia, verdad, del principio, en el capítulo número 2 de los Hechos en adelante. Y esta iglesia pues había impactado a esa ciudad. Así que cuando miramos, verdad, la iglesia había crecido muy grande, pero resulta que en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, la Biblia dice que empezaron a tener problemas. Mire, voy a detenerme un poco porque quiero que usted vea esto. Cuando una iglesia empieza a crecer, cuando una iglesia empieza, hermano, a tener muchos miembros, resulta que, hermano, empieza a haber problemas. Que a veces en las iglesias pequeñas hay problemas, hermano, aleluya. Imagínense cuando la iglesia empieza a crecer a una magnitud de convertirse en una mega iglesia de 6, 7 mil, 8 mil personas, hermano, en una reunión. Pues empezaron a surgir los problemas, dice la Escritura, en esta iglesia, porque empezaron, dice, a descuidar a las viudas de los griegos porque no podían atenderlos a todos. De ahí que se levantaran personas para que, verdad, sirvieran a las mesas y estuvieran atentos a la distribución de los alimentos y de las cosas que se les daban a todas las personas necesitadas de aquellos días. La Biblia dice que, hermano, la iglesia pues había crecido de tal manera que ahora tenía problemas internos, problemas, verdad, ahí adentro de su propia congregación.
Y ese no era el propósito de Dios. Siempre recuerde esto y siempre piense esto. Todos nosotros queremos iglesias grandes, queremos iglesias tremendas, queremos iglesias donde hagamos 5 reuniones si es posible en los domingos, hermanos, donde tengamos 1, 2, 3, 4 grupos, hermanos, grandes en cada reunión. Pero quiero decirles que ese no es el propósito de Dios. Aunque la iglesia debe de crecer y la iglesia debe de estar cada día produciendo frutos y estar creciendo en número, debemos de entender, hermano, que conforme la iglesia crece, la iglesia tiene que ser, hermano, llevada a alcanzar más lugares, más iglesias, más terreno, a alcanzar más posiciones para poder alcanzar almas para el reino de los cielos. El propósito de Dios no es estancar, hermano, a una iglesia en un solo lugar, agrandarla a un grupo como este, porque van a surgir los problemas y las situaciones adversas dentro de la congregación. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. La persecución se desata porque era un propósito de Dios. Dios tenía, hermano, que hacer algo con esta iglesia que se había quedado en Jerusalén, que estaban ahí puestos en ese lugar, estaban creciendo, sí, pero como había demasiados, ahora estaban observándose unos a otros. Cuando usted empieza a mirar a los demás, hermano, usted ya está mal, aleluya. Amén. Cuando usted empieza a mirar lo que se hace y lo que otro, ya está mal, gloria a Dios, aleluya. Cuando empezamos a ver que todos están mal y yo estoy bien, ya estoy mal, aleluya. Ya voy por un camino equivocado. El problema es plantarme delante de Dios, decirle a Dios, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Aleluya. Olvídese de, allá Dios se encarga de los demás, allá Dios se encarga de los que están, o sea, preséntese delante de Dios y pregúntele, ¿cómo estoy yo? Aleluya. Preséntese ante Dios y deje que Dios, hermano, dé un análisis de toda, un scan completo de su vida espiritual, aleluya. Y cuando usted se planta delante de Dios así, y Dios, hermano, delante de Dios usted, hermano, sale, verdad, con un campanazo de victoria, dele gloria a Dios porque usted está caminando al reino de los cielos. Pero si usted en ese proceso, usted empieza a ver que anda, hermano, como con, así que chueco, dice el hermano Jiménez, con un bordón de verdad, hermano, andamos mal, aleluya. Tenemos que entender, hermano, que Dios está esperando que nosotros seamos responsables en las cosas que nosotros hacemos. Mire, cuando una iglesia llega a esta magnitud y a estas proporciones, es muy bonita. Yo no quiero decirle que no, hermano. Hay entradas de dinero, hay grandes cantidades, hermano, en el banco, hay propiedades, hay muchas cosas, se pueden ayudar a diferentes ministerios fuera, pero la iglesia en sí tiene que aprender que debe, hermano, de hacer algo para seguir, hermano, expandiéndose y alcanzando a más personas para la gloria de Dios. Así que Dios, hermano, inmediatamente cambió los planes de esta congregación, cambió los planes de la iglesia del principio. ¿Y cuál fue, hermano, qué fue lo que hizo el Señor? Pues trajo una persecución. Y la Biblia dice, hablando en el versículo número 4, que cuando se vino esta persecución, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, aleluya, ¿sí? O sea, ese era el propósito de Dios. El mandato del Señor era que fueran y predicaran el evangelio. ¿De dónde? A toda criatura. Que fueran a todas las naciones. Que fueran a Jerusalén. Que fueran a Judá. Y que fueran a Samaria. Que fueran a todas partes. Aleluya. El propósito de Dios es que nosotros prediquemos el evangelio. Diga conmigo, Dios quiere que yo predique el evangelio. Así que cuando nosotros, hermano, miramos a esta iglesia, Dios, hermano, cambia los planes. Mire, a veces nosotros hacemos nuestros planes estructurados, aleluya, y hacemos unos planes bien definidos de lo que vamos a hacer. Este año voy a hacer esto, así, tal fecha voy a hacer esto, tal fecha voy a hacer para acá. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros ya tenemos un plan estructurado, pues a veces en esos planes no entran la iglesia, no entran las cosas de Dios, no entra, hermano, el servicio a Dios. Yo no sé si usted, hermano, sea una persona que haga planes, hermano, en su vida,
Pero la mayoría de nosotros hacemos cierto tipo de planes, pero de lo que nunca nos acordamos es de incluir, hermano, las cosas de Dios en nuestros planes. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, llega el momento en que Dios cambia los planes. Y cuando Dios cambia los planes, hermano, en nuestra vida, hermano, a veces nos toca llorar lágrimas y nos toca, hermano, ponernos en una situación así tensa y difícil, porque nos damos cuenta, hermano, que cuando Dios hace su obra, hermano, y cambia los planes en nuestra vida, a veces las cosas no suceden de una manera sencilla, sino de una manera muy drástica. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. En aquellos días la iglesia no pensaba en una persecución, no pensaba que alguien se levantara y les empezara, hermano, a jalar de los cabellos y a llevarlos arrastrando para que fueran juzgados, hermano, por su religión o por su creencia. Y la Biblia dice que eso es exactamente lo que sucedió. Así que la iglesia fue esparcida, los creyentes tuvieron que salir huyendo y no pudieron llevarse, hermano, ni siquiera lo más indispensable. No pudieron cargar con el refrigerador, ni con la lavadora, la secadora menos, hermano, aleluya. Tuvieron que irse, hermano, con lo más indispensable, y era la ropa que traían puesta. Así que, hermano, cuando Dios cambia los planes, hermano, a veces las cosas no son muy agradables. Y yo le digo, ¿por qué esperar, hermano, a que Dios cambie nuestros planes? ¿Por qué esperar a que Dios, hermano, se meta en el asunto y nos trastorne, hermano, de una manera que después andemos llorando delante de Dios y diciéndole, Señor, ayúdame? Por eso, cuando miramos, hermano, esto, vamos a mirar el primer punto, y nuestro primer punto es, vayamos a predicar el Evangelio. Diga conmigo, vayamos a predicar el Evangelio. En el verso número 4, la palabra de Dios dice que, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. ¿Qué había en aquella ciudad? Gran gozo. Gran gozo, aleluya. Y Felipe les predicaba a Cristo, ¿sí? En nuestro primer punto vamos a hablar de ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque ese es el mandato de Dios. El mandato de Dios para la iglesia es que vayamos a predicar el Evangelio. Aunque no nos guste que nos lo estén recordando, necesitamos entender que este es el llamado de Dios para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Si usted es un creyente, tiene un mandato de parte de Dios, y es de que vaya y predique al Señor Jesucristo. Así que cuando Felipe descendió a Samaria, dice la Escritura, él empezó a predicar a Cristo. Él iba, hermano, con todo el ánimo, hermano, predicando al Señor Jesús. Me imagino que la situación que se estaba viviendo en Jerusalén pues era tensa, pero él estaba pasando por aquel lugar, y él empezó, hermano, a hablarles a la gente, hermano, del Señor Jesucristo. Y cuando él empezó a predicar a Cristo, cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, empezó, hermano, a suceder que, hermanos, se empezaron a mostrar maravillas, señales de parte de Dios en la ciudad, hermano, donde él estaba predicando, que era Samaria. ¿Por qué es que sucedió esto, hermano, en Samaria? Bueno, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos está pidiendo, lo primero que vamos a notar es que Dios va, hermano, a intervenir también con su poder en nuestra predicación. ¿Sí? A veces nosotros pensamos, hermano, que lo que estamos haciendo de predicar el Evangelio por las calles, pues es un hecho aislado que nadie toma en cuenta, que nadie, hermano, quiere aceptar, que muchas personas no quieren venir a la iglesia.
ese no es nuestro problema. Cuando usted va a predicar el evangelio, cuando usted va a hablar de las buenas nuevas, hermano, usted preocúpese porque el poder de Dios esté presente en los lugares donde usted está predicando, aleluya, donde usted va llegando, hermano, para hablar de Dios. El más interesado, siempre lo he dicho, en todo esto del evangelismo es el Señor. El que más quiere que las almas se conviertan es el Señor. El que más quiere que la gente se salve es el Señor, aleluya. Por lo tanto, Él va a mostrar las señales y las maravillas, hermano, tal y como dice que sucedió en Samaria cuando Felipe estaba predicando. Ahora, cuando Felipe empezó a pasar por Samaria, es muy importante que entendamos que ya el Señor Jesucristo había estado en Samaria. Le predicó a una mujer que había ido a sacar agua del pozo en un horario, ¿verdad?, donde nadie salía. Pero ahí estaba el Señor Jesús en el pozo esperando. Y cuando aquella mujer llegó, Él entabla una plática con ella. Y dice la Escritura que ella, hermano, entendió el mensaje, comprendió que aquel hombre que estaba allí era un Salvador o era el Mesías Salvador, y ella se encarga de ir a traer a la mayor parte de la ciudad para que conocieran a este Salvador que se llamaba Cristo Jesús. Así que Felipe, hermano, cuando llega a este lugar y empieza hablando de ese Cristo, pues la gente reacciona inmediatamente porque ya habían sido engañados. Dice el versículo número 11, acerca de un hombre, ¿verdad?, que era un mago, era alguien, ¿verdad?, que se dedicaba a engañar a las personas. De esos hermanos, me imagino que como hoy, que leen las cartas y que adivinan la suerte y que te van a decir por medio de esa, ni lo voy a mencionar, de esas cosas que lo que te va a pasar. Mentira. Amén. Aleluya, mentira. ¿Sí? Cuando usted ve a una persona que sale ahí en la televisión, hermano, y que empiece a decir que esto y que aquello, póngase a orar y dígale, ciérrale la boca en el nombre de Cristo. Amén. Ciérrase ese programa, haz, ¿verdad?, que esa mentira venga abajo. Sí, porque Dios no quiere a esas personas. Usted lo sabe bien. Amén. ¿Sí? Dios no quiere esas personas. Se oye feo, pero Dios, hermano, echó fuera, hermano, a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros en los tiempos de Samuel, aleluya, y lo sigue haciendo el día de hoy, de cualquier parte, porque contamina la espiritualidad de una persona cristiana. Así que cuando Felipe llega a la ciudad, él empieza a pasar por ese lugar, y lo que él está haciendo al pasar por Samaria es bendiciendo a la ciudad. Mire, muchas veces nosotros cuando salimos a predicar el evangelio no pensamos en esta bendición, no pensamos en lo que estamos haciendo. Cuando usted va a predicar, usted no es el religioso que se salió ahí a la esquina o pasó por la calle hablando de Cristo. Usted no es el religioso que la gente, hermano, ve y dice, ay, pobrecito, mira, ya le lavaron el coco, mira, ahí va un aleluya. No. Eso dice la gente. Pero cuando usted pasa, hermano, por una ciudad, cuando usted pasa por una calle, cuando usted llega a un lugar a predicar la palabra de Dios, usted está bendiciendo. Aleluya. Ese lugar. Amén. Usted está llevando la bendición de Dios a ese lugar. La Biblia dice que Felipe estaba bendiciendo a la ciudad porque el poder de Dios estaba manifestando en ella. Aleluya. Sí, amén. El poder de Dios se estaba manifestando en ese lugar. ¿Y qué es lo que pasó, hermano, en esa ciudad cuando Felipe estaba mostrando el poder de Dios, hermano, en esa ciudad? Dice que había gran gozo, lo dice el verso 8. Amén. La ciudad estaba llena de regocijo, estaban contentos y felices de mirar el poder de Dios, de mirar la gloria de Dios, de mirar, hermano, cómo Dios estaba haciendo cosas maravillosas en ese lugar. Aleluya. Había gran gozo. Amén. Cuando nosotros salimos a las calles a predicar el evangelio, no sé cuántos se han fijado, hermano, que en estos días que hemos ido últimamente, la gente, hermano, como que se alegra de vernos allí. Amén. Miró el día de ayer, hermano, que la gente se alegraba, bajaba los vidrios, hermano, para mirar lo que estaba sucediendo en esa esquina. Estamos bendiciendo la ciudad, nos estamos plantando en ese lugar y estamos bendiciendo esta ciudad, aleluya. Aleluya. Amén. Mire, cuando estábamos en ese lugar, hermano, pasaba la gente y muchos de ellos, hermano, verdad, nos saludaban, nos decían ok, muchos, verdad, estaban ahí, hermano, apoyando lo que estábamos haciendo.
Algunos estaban necesitando oración. La hermana Ali le tocó el día de ayer la bendición de orar por una persona necesitada, aleluya. A otros se les predicó el evangelio directamente. Hermano, estábamos bendiciendo la ciudad. Aleluya. Cuando nosotros, hermano, estamos haciendo eso, ¿qué es lo que pasa? Empieza a derramarse el gozo de Dios. Empieza a haber gozo, hermano, en la ciudad. Empieza a haber gozo en aquellas personas que te están mirando, hermano, en donde estás haciendo la obra de Dios. Aleluya. Y ese es el llamado cuando nosotros vamos a predicar el evangelio de la vida eterna. Punto número 2 para ir avanzando. La obediencia al llamado. En el verso número 12, vea lo que dice el verso número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. La orden, hermano, de nuestro Señor Jesús, ya lo dije, es predicarle a toda la nación o a toda criatura. Amén. La orden de Dios para nosotros es que vayamos a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros vayamos, hermano, a llevar el mensaje de vida eterna. Cuando hablamos de predicar el evangelio es un desafío. Amén. Predicar el evangelio es un desafío, y le voy a decir por qué. Porque muchas veces, hermano, no queremos dejar nuestras comodidades. Aleluya. ¿Sí? No queremos dejar nuestras comodidades. Predicar el evangelio conlleva esfuerzo, sacrificio, tiempo, dedicación, empeño, ¿sí? Así que predicar el evangelio no es solamente decir, ¿verdad? Yo conozco a Cristo y ya. A veces, hermano, el sol está en todo lo que da y nosotros, hermano, estamos allí resistiendo, hermano, el calorón o resistiendo las malas acciones que la gente pasa y nos dice a través de los carros. Ayer pasó uno allí que, hermano, nos hizo una seña indecente, ¿verdad? Y nos maltrató, no sé qué tanto me dijo, pero Dios te bendiga, dije, aleluya, gloria a Dios. No pueden hacer nada más, hermano, no tienen poder para hacer nada más, aleluya, ¿verdad? La gente que vive sin Cristo piensa que eso, nos va a deprimir, gloria a Dios. Que nos va a hacer sentir los peores de la ciudad. No, hermano, aleluya. Le damos la honra y la gloria porque no es a nosotros al que ofende, sino al Señor Dios Todopoderoso, al que está rechazando en la vida de su familia. Cuando usted está hablando del desafío, debe de entenderlo de esta manera. Hermano, a veces, hermano, mire, cuando queremos hacer cosas importantes en nuestra vida, ¿cómo cuesta trabajo? ¿Sí? Mire, cuando vamos al doctor y le dice al doctor, estás gordo. Y los doctores, hermano, mire, a veces nosotros somos así que no queremos decir ciertas cosas porque vamos a ofender a la gente. La gente se va a ofender si digo estas palabras. Y el doctor nos las dice, hermano, así, mire. Aleluya. Estás gordo, dice el doctor. Y no crea que se voltea para otro lado. Disculpe, le voy a decir algo que lo va a ofender. No. Así, dile, ¿sabe qué? Está gordo. Y ya tiene más de tanto tiempo gordo. Y necesita rebajar tantas libras. Y no te dicen, hagan esfuerzo. No, rebaje. Aleluya. Así, ¿sí o no? Ahora, cuando te dicen que estás gordo y que tú ya sabes que estás gordo, pero alguien te lo acaba de decir otra vez, ahora tienes que tomar el desafío para realizar una actividad que cambie tu estatus. Voy a decirlo así, que se haga bonito. ¿Sí? Que cambie tu estatus de gordura a flacura. Esa es la palabra que me inventé hoy. Vamos a cambiar el estatus ese. Pero en el transcurso del cambio, hermano, ¡qué desafío! ¡Qué desafío es, hermano, bajar de peso! Aleluya. Mire, ¿a cuántos le gustan, hermano? Ayer llegué con el hermano allá y yo ya había comido acá abajo, ¿verdad? Pero, y la hermana había hecho unos chicharroncitos. Hermana, Dios le bendiga, aleluya. Y pues con una salsa de molcajete, ¿no? Eso es para que le dé hambre. Así, mi hermano. Unas ensaladas de nopalitos.
Yo sí estaba natural. Hermana, Bueno, hubiera comido por nopales. no pude evitar. Por más que lo intenté, no pude. La carne es débil. El estómago. Puro nopales. Y, hermana, cuando me puse, qué desafío tan grande, hermano, es cuando tienes que enfrentar, hermano, esa decisión. A veces, hermano, decir, sí lo voy a hacer, sí lo hago, pues, ¿me entiendes? Eso cualquiera lo puede hacer, el chavo lo hacía, pero nosotros como creyentes entendemos, como personas adultas, entendemos que tomar un desafío de esa naturaleza conlleva mucha dedicación y esfuerzo. Y no es por unos días, es por meses a veces, hermano. Porque mire, cuando uno está joven, hermano, haces cualquier ejercicio, hombre, hermano, y te pones, hermano, de volada, hermano, así como yo, flaquito, hermano, aleluya. Pero cuando ya estás como de mi edad, aleluya, tomas agua y te engordas. Agua con limón. ¿Sí? Hermano, se llena uno, no sé por qué, pero todo parece que te empieza a dar problemas, hermano, en ese contexto, hermano, en tu cuerpo. Que a veces ahí anda uno que, ay, nomás comiendo y picando aquí y picando allá, y aún así, hermano, se pesa uno y la báscula dice, bájate. No sé, yo tengo una especial en mi casa. Pero, hermano, qué difícil es enfrentar algo como eso. Es un desafío, hermano, que nosotros muchas veces, hermano, no queremos enfrentar a pesar de que lo sabemos, que lo necesitamos. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Hermano, a veces estamos tan cómodos y sabemos que debemos de obedecer a Dios, pero no lo queremos hacer porque no queremos tomar la decisión de llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué dice cuando vayan? Dejen lo que están haciendo, dejen lo que en el lugar donde se encuentran, dejen ese sillón tan cómodo, dejen su casita bonita, vayan a predicar el Evangelio. Yo creo que cuando hermano Felipe leía esa porción, él pensaba que estaba haciéndolo bien, estaba ayudando, estaba sirviendo, pero Dios decía, tienes que ir a predicar el Evangelio a toda la criatura. Y como no pasaba nada, pues entonces Dios le da una sacudida a la iglesia y ahí van todos, hermanos, predicando el Evangelio. Y cuando salió Felipe, la Biblia dice que Dios empezó a manifestar su gloria, hermano, en todos los lugares donde él predicaba el Evangelio. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, de la obediencia al llamado, el verdadero creyente obedece con gusto a Dios. Amén. El verdadero creyente obedece con gusto a su Dios. Cuando estamos hablando de predicar el Evangelio, el verdadero creyente está dispuesto a dar el servicio, hermano, para servirle a su Dios, de dar, hermano, la milla extra para servirle a su Dios. Está listo, hermano, para ir, hermano, a hacer la voluntad de su Dios. Aleluya. ¿Sí? Usted puede darse cuenta que Dios, hermano, cuando nos pide algo y usted es un verdadero creyente, usted no le está poniendo a Dios, ay no, si yo quisiera, pero mira que no, hermano, cuando ya empezamos en esa dirección, hermano, deja mucho que desear. La iglesia de Cristo debe de saber testificar. La iglesia de Cristo debe de saber testificar. La iglesia del Señor Jesucristo debe de saber cómo presentar las buenas nuevas de salvación. La iglesia del Señor tiene que ser instruida. Muchas veces decimos, ay hermano, es que yo no sé qué decir. Hermano, y si no vienen menos. ¿Sí? Cuando usted quiera aprender algo, haga práctica. Aleluya.
¿Verdad que sí? O sea, las cosas que se aprenden es porque las practicamos, aleluya. Si usted se queda con el yo no sé qué decir, pues hermano, y si nunca vienes por eso, pues menos vas a aprender, aleluya. Ay, es que a mí me da miedo. Pues te da miedo porque es la primera vez que lo vas a hacer, o la segunda, pero conforme lo vayas haciendo, todas esas cosas se van a ir yendo de tu vida, aleluya. Vas a cambiar esa mentalidad. Por eso es importante que nosotros aprendamos. La iglesia de Cristo debe de saber testificar. La iglesia de Cristo fue llamada para que vaya y presente, hermano, el evangelio del Señor Jesús, que la cambió a ella. Amén. Yo no voy a ir a decir algo que no sé. Yo no voy a ir a contarle a la gente algo que no sé. Yo voy a ir a contarle lo que Dios hizo conmigo, aleluya. De cómo Dios me levantó, me rescató y hizo una nueva criatura en mi vida. Yo voy a darle el proceso de lo que Dios hizo conmigo, porque eso me lo sé de memoria. Aleluya. Así que cuando usted, hermano, se convierte en la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, usted debe de aprender a testificar acerca del evangelio de la salvación. La iglesia de Cristo siempre está lista para obedecer a su Señor. Aleluya. Amén, amén. Amén. La iglesia de Cristo siempre está lista para obedecer a su Señor. Cuando usted, hermano, habla de una iglesia, hermano, que sabe lo que tiene que hacer, y el pastor le dice a la iglesia, vamos a predicar, y nadie viene, chacho, aleluya, entonces esa iglesia no es de Cristo. Te lo digo. Y aquí hay hermanos pastores que nos escuchan a través de las redes sociales en diferentes partes, hermanos, de aquí de California y de otros lugares. La iglesia que no ha aprendido, hermano, a obedecer a su Señor, no es iglesia de Cristo, y se lo digo yo. Porque la iglesia de Cristo, lo primero que debe de saber es que fue llamada para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de la vida eterna. Hermano, si el pastor de la iglesia no le ha enseñado eso a la congregación, entonces el pastor tiene un problema en la congregación. Sí, hay que hablar, hermano. Se tenía que decir y se dijo, aleluya. O sea, cuando nosotros, hermano, hablamos de la iglesia no es un centro de reunión, hermano, donde nosotros vengamos, hermano, a divertirnos y a gozarnos y aleluya, y de aquí nos vamos y a seguir en nuestras carnalidades. No, no, la iglesia del Señor fue comprada a precio de sangre para que vayamos, hermano, a trabajar en la obra de Dios, aleluya, llevar el mensaje del evangelio a los que todavía no lo han conocido. Por eso, si en la palabra de Dios no estuviera el mandato, vayan y prediquen el evangelio, yo sería el primero en decirle, hermano, ni se levante temprano. Aleluya. No madrugue para venir. Si tiene tiempo, bueno, y si no, pues quédese tranquilo. Si no estuviera escrito, hermano, ese versículo en la Biblia, pero la Biblia nos dice que este es un mandato del Señor Jesucristo. Amén, este es un mandato de nuestro Señor. Y si yo creo que Cristo es mi Señor, estoy listo para obedecerle, porque soy iglesia del Señor Jesucristo. Amén, a su nombre sea la gloria en esta mañana. Sí, y vengo con gusto, vengo con alegría a brindarle lo mejor, hermano, de mi trabajo a Dios, aleluya. Oiga, yo no vengo ahí enojado o molesto, no, vengo a darle lo mejor, hermano, de mi vida, porque Él es mi Señor y Él me pide que yo haga eso. La iglesia de Cristo siempre debe de estar lista para obedecer a su Señor. Amén. La iglesia de Cristo siempre debe estar lista para obedecer a su Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Punto número 3 y vamos a ir terminando. Cuando Felipe, dice la Escritura, voy a leer el verso 14, dice que cuando Felipe entonces, hermano, predicó el evangelio en ese lugar, empezaron hermano, a bautizarse.
empezó a haber bautismo, la gente venía arrepentida, se acercaron al Señor Jesús, entregaron su vida. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, hermano, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora entraron dos personajes más, hermano, en escena. Tenemos a Pedro y a Juan, dos apóstoles que estaban en Jerusalén y que se habían quedado, porque cuando mataron a Esteban, como la iglesia fue dispersada, necesitaban a alguien, ¿verdad?, que enfrentara el problema en Jerusalén y llevaran a Esteban a sepultar y le guardaran duelo y todo lo que se hace cuando una persona muere. Y Esteban era una persona muy querida. De hecho, en la palabra de Dios se nos menciona como el primer mártir de la iglesia cristiana. Así que él era muy querido, era una persona muy respetada, lleno del Espíritu Santo, y una persona que marcó también, hermano, en la diferencia entre ser una persona del mundo y una persona cristiana. Porque dice la Escritura que aún cuando lo estaban lapidando y dándole con las piedras, él estaba mirando la gloria del Señor abierta, aleluya. Amén. Estaba mirando la presencia de su Dios en todo su esplendor, aleluya. Cuando miramos estas cosas, entendemos entonces, hermano, que todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén para sepultar a Esteban y para hacerse cargo de toda la situación que había en ese momento en la iglesia, hermano, que se encontraba, o los que se quedaron en Jerusalén. Cuando miramos entonces, hermano, lo que está sucediendo acá en Samaria, dice que cuando se enteraron, hermano, la iglesia de Jerusalén se enteró lo que estaba pasando en Samaria, los enviaron a ellos dos, y cuando ellos vienen, se llevan, hermano, la sorpresa de que en Samaria, hermano, la gente ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador. ¿Y qué es lo que sucedió? Hermano, ellos se llenan de gozo por el resultado de lo que Felipe hizo en ese lugar. Mire, hermano, cuando nosotros salimos a evangelizar, salimos a predicar el evangelio, el día de ayer tuvimos la oportunidad de mirar a muchas personas, a algunos les dimos un tratado, a otros les ayudamos, ¿verdad?, con un poco de comida, a otros les dimos un raite para esto, y así anduvimos el día de ayer haciendo la obra de nuestro Dios. Alguna de esas personas, alguna de todas estas personas, algún día llegará a la iglesia. Amén. Y va a contar el testimonio, se lo aseguro, aleluya, de lo que nosotros hicimos. Y cuando lo cuente, va a haber mucha gente que se va a llenar de gozo y de alegría por lo que nosotros, hermanos, Dios nos permitió hacer. Amén. Aleluya. Hermano, yo me gozo cuando llegó este hermano danzando ahí, hermano, aleluya, danzando en plena calle, aleluya, y dando unos chiflidos que, hermano, yo no sé de dónde saca tanto aire este brother, hermano, para dar esos chiflidos. Y la gente se paraba y todo, había gozo, había alegría, él feliz, hermano, en el espíritu, nosotros contentos, hermano, de mirar, hermano, lo que Dios le permite hacer a este hermano. Y cuando Él se acerca a nosotros, Él nos dice, hermano, yo había tenido esto en mi corazón. Yo quería hacer esto que ustedes están haciendo, pero ustedes me ganaron la idea, dijo Él. Aleluya. Hermano, usted tiene que aprender, hermano, que en las cosas de Dios no solamente pienses, oh, yo quiero hacer esto. No. Ponte la camisa, aleluya. Asíñete los lomos, dijo el Señor, ¿sí o no? Cuando Dios le ponga algo, hermano, en su corazón, hermano, no empiece ahí con que, lo podré hacer o no lo podré hacer. Hermano, hagámoslo, aleluya. Yo le podría decir cosas que tal vez va a decir usted, ¿para qué dice eso? Pero me dan ganas de decírselo para que usted lo entienda mejor, ¿sí? Esa bocina que tenemos ahí, no cree que me la regalaron. Aleluya. No le estoy presumiendo. Pero cuando el Señor me puso eso desde el principio, hermano, queríamos algo potente, algo que pudiera escucharse, hermano, y no valía 80 pesos, quiero que sepa.
bueno, dólares acá en Estados Unidos. Así que fui y la encargué en un lugar hasta que no me la trajeron, aleluya, y la miré y todo y la escuché. Y esto es lo que necesitamos. Porque, hermano, a mí me gusta invertir en las cosas de Dios. Sí, es que a veces la gente dice, es que ese gasto no lo puedo hacer, es que lo estás viendo como eso, como que vas a tirarlo, como que no va a tener ningún beneficio. Pero yo quiero cambiarle esa mentalidad. Invierta en las cosas de Dios. Invierta para Dios, aleluya. Y cuando usted invierte para Dios, entonces las cosas cambian, aleluya. La mentalidad se transforma. Las cosas, hermanos, son distintas y diferentes. Y cuando usted está hablando, hermano, de la iglesia de Samaria y el avivamiento en Samaria, hermano, nosotros tenemos que entender que para que haya algo como eso, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir cosas, hay que invertir trabajo, aleluya, para que la gloria de Dios se manifieste en la ciudad donde predicamos el santo evangelio de Dios, aleluya. La ciudad había conocido a Jesucristo y había muchas conversiones. ¿A cuánto les gustaría mirar el poder de Dios, hermano, en esta ciudad? Aleluya. Amén. Pues no vamos a desmayar. Así es. ¿Sí? Cuando usted, hermano, se vuelve persistente en las cosas de Dios, la gente está empezando a ver que allí, en ese lugar, hay personas que están, hermano, predicando el evangelio. ¿Y sabe qué me ha puesto Dios, hermano, en estos días? Pero vuelvo a repetirle, necesito gente valiente en las cosas de Dios. Que vamos a poner una carpa, una canopy pequeña ahí, para que la gente que necesite oración, haya 1 o 2 personas allí en ese lugar orando por las necesidades de las personas que nos están viendo. Amén, aleluya. Yo le aseguro que si ven a alguien, hermano, mire, esto es algo que debemos de aprender, hermano, aleluya. Hay mucha gente que tiene problemas, pero no, hermano, a veces nosotros estamos tan ocupados acá que no podemos tener un lugarcito para que alguien venga hermano, y nos pida oración por alguna situación o problema, hermano, que está pasando en su vida, aleluya. Pero yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesús que aquí en esta iglesia va a haber personas valientes, aleluya, que nos van a respaldar, hermano, en esa carpa orando por las necesidades de aquellas personas que necesitan oración. Aleluya. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, yo lo creo. ¿Sí? Mire, esto es algo, hermano, glorioso. ¿Quiere ver resultados maravillosos en la ciudad? Involucrémonos, hermano, pero involucrémonos con el corazón, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que vayamos a la calle con el poder de Dios, hermano, a ese lugar. Y le aseguro que Dios se encargará de glorificar su santo nombre, aleluya. Aleluya. No, sí, olvídese de que yo, bueno, no, Dios solito se encarga de eso. Dios se encarga de hacer la obra. Dios se encarga de impactar a las personas. Dios se encarga de alcanzar el corazón, hermano, de la gente necesitada. Aleluya. Por eso es importante que tengamos visión en las cosas de Dios. Hermano, si nos corren de una esquina, nos vamos a la otra. Aleluya. Sí. Aleluya, porque mire, aquí abajito nomás hay un parque ahí vamos a ir también, hermano. Primero Dios, aleluya. Así se junta de gente ahí, hermano, que no andan haciendo nada bueno, aleluya. Necesitan, hermano, la misericordia de Dios. Amén. Felipe logró cumplir el propósito de su Señor. Felipe, hermano, fue enviado de parte de Dios, ¿verdad? Tras esa persecución que hubo en Jerusalén, fue enviado a predicarle a la gente que estaba, hermano, en Samaria. Y sin darse cuenta, Felipe estaba cumpliendo el propósito de su Señor. ¿Cuál es el propósito para la iglesia? Vayan y prediquen el evangelio. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Prediquen el evangelio, ¿sí? Hagan discípulos para el reino de los cielos, aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Sanen sus heridas, restauren sus vidas, háblenle del Señor Jesucristo, bautícenlos en el nombre de Jesús. ¿Sí?
sea, hay un trabajo que hacer, hay una obra que realizar. Hermano, no fuimos llamados, hermano, como iglesias, hermano, a enfrentar problemas de iglesias, hermano, que cada día, en vez de ir creciendo, están disminuyendo. No, Dios no nos llamó a eso. Y muchos nos damos cuenta, pero no hacemos nada, gloria a Dios, aleluya. Ay, la iglesia ya casi no tiene a nadie. Pues salga a predicar, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Si ya se dio cuenta de eso, es que el Espíritu te está hablando. Amén. Sí, el Espíritu te está hablando. Aleluya. Si no se ha dado cuenta, pues le está hablando el Espíritu en esta mañana, gloria a Dios. Aleluya. Salga a predicar, vayamos, hermano, a llevar el mensaje del Evangelio, porque la situación cada día está más tensa, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y yo le aseguro, hay mucha gente ahí afuera, hermano, que tiene mucha necesidad. Hay muchas personas ahí que necesitan, hermano, de alguien que les hable del amor de Dios, de alguien que les lleve, hermano, esperanza, que les lleve, hermano, paz a sus corazones, aleluya. Hay necesidad de Dios. Por eso cuando Felipe llegó a Samaria, mire, la gente respondió, aleluya. Porque el otro engañador, el que estaba allí, hermano, haciendo todo, el Simón el mago ese, que estaba haciendo todo, hermano, para que la gente, hermano, lo mirara, él les cobraba. Oh, sí, él les cobraba y les pedía dinero para realizar sus artes mágicas. No lo hacía de gratis, pero cuando llegó Felipe, Felipe no llegó a cobrarle, Felipe no llegó a venderle, Felipe no llegó a decirle necesitamos dinero, Felipe llegó a traerle la bendición de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les trajo al Cristo resucitado, les trajo algo maravilloso, aleluya. Y ellos se quedaron impactados al mirar, hermano, lo que estaba sucediendo, aleluya. Dios, hermano, le voy a decir esto, Dios tiene poder para alcanzar al mundo si Él quisiera. Amén, amén. Mire, Dios tiene poder para alcanzar al mundo. De hecho, dice la Escritura, y pronto vamos a hablar de eso, hermano, en nuestros mensajes. Hermano, dice que, la palabra dice que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían por nosotros. ¿Verdad que sí? Imagínense las piedras testificando, aleluya. No, hombre, hermano, aleluya, nos ganaban, hermano, con buen pedazo, gloria a Dios. ¿Sí? Si las piedras testificaran, nos ganarían con buen espacio, aleluya. Y Dios convertiría al mundo con su poder sin problemas, aleluya. Pero el asunto es que Dios nos encomendó esa tarea a los que hemos creído en Cristo Jesús, aleluya. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús en este lugar? Pues Dios le encomendó esa tarea a usted, aleluya. ¿Sí? Dios le encomendó que el que hable no sea la piedra, sino usted, aleluya. Amén, amén. Amén. Que no sea la piedra sino nosotros, los que llevemos el mensaje del Evangelio, los que llevemos la palabra de vida eterna. Dios nos encomendó ese trabajo a nosotros, los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesús, ¿sí? Y cuando miramos, hermano, esto, y miramos lo que Felipe hizo en Samaria, Felipe hizo en Samaria, ¿sí? Imagínese, ¿no le gustaría a usted mirar a esta ciudad, hermano, en donde Dios nos ha puesto rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Amén, ¿A amén. cuánto les gustaría esa bendición? Aleluya. ¿A cuánto les gustaría esa bendición? Amén, Amén. Despiértese, hermano, aleluya. Amén. Despiértese, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo digo, despiértese, aleluya. ¿Sí? Dios puede transformar esta ciudad, Dios puede cambiar esta ciudad, pero cuando la iglesia del Señor Jesucristo se levante en su nombre a predicar la palabra de Dios, aleluya, entonces mirará una ciudad distinta, mirará una ciudad transformada y cambiada. Amén, amén. ¿Sí? Hoy veo que, hermano, la gente, ay, mira cómo hay tanta gente perdida en las calles, mira cuánta gente metida en vicios, mira cuántos lugares de prostitución, mira, sí, ¿y sabe por qué? Porque la iglesia está callada, ¿sí? Porque la iglesia no dice nada. El otro día pasé ahí por una calle, hermano, ahí en nuestro barrio, un letrerote, hermano, ahí, va a haber una fiesta de liberación y de exorcismo.
¿Sabe que están haciendo, hermano, grupos, hermano, satánicos? Están haciendo cierto tipo de actividades, de fiesta y de música y todo eso, hermano, con ese trasfondo. Pues se lo van a llevar a la ciudad cualquier día de estos. Si nosotros no abrimos nuestros ojos y hacemos lo que tenemos que hacer, eso va a ir creciendo, hermano, aleluya. Eso se va a seguir levantando. Por eso es necesario que despertemos, que miremos la situación, hermano, de nuestras ciudades y cambiemos este panorama en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que cambiemos nuestro panorama y veamos, hermano, la bendición tan grande que Dios puede hacer con uno que se atreva a salir a predicar el evangelio en esta ciudad. Aleluya. Dios. Cuando hablamos, hermano, de lo que Dios quiere hacer, Dios quiere convertir, hermano, a todas las ciudades. Dios quiere convertir todo San Bernardino. Dios quiere convertir el Desierto Alto. Dios quiere convertir Colton, Rialto, hermano, todo. Dios quiere convertir todas las ciudades, aleluya. Pero Dios espera que nosotros también decíamos que Dios convierta esas ciudades. Amén. ¿Sí? Que Dios alcance esos lugares. Dios quiere cambiar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, conocidos, familiares. Dios quiere hacer eso, pero Dios espera que también nosotros querramos. Por eso tenemos que salir a predicar. Tenemos que llevar el mensaje del evangelio. Amén. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que gozarnos con los resultados del poder de Dios Aleluya. en la ciudad donde predicamos el evangelio. Amén. El día de ayer nos gozamos, amén. Amén. Nos gozamos, hermano, por lo que sucedió, por lo que pasó. Nos gozamos y vinimos todavía a la iglesia y aquí tuvimos la oportunidad de platicar con algunos, hermano, que encontramos ahí en la calle. Amén. Le damos la honra y la gloria a Dios y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta iglesia seguirá predicando Amén. el evangelio Amén. de la vida eterna en todo lugar Amén. donde ella se encuentre para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dele la honra y la gloria a Cristo y póngase de pie. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te damos todo honor, toda gloria, te pertenecen a ti, Señor. Eres grande.